¿Alguna vez te has preguntado qué puedes hacer realmente con tu dinero, además de dejarlo parado en el banco y que cada año la inflación se lo vaya comiendo? Porque cuando hablamos de invertir, rápidamente pensamos en eso de comprar acciones. Pero las acciones son una pieza de un puzzle mucho más amplio. Existen ETFs, fondos de inversión, bonos, letras del tesoro, materias primas, criptomonedas, inmobiliario cotizado, opciones, futuros, y cada uno tiene una combinación diferente de riesgo, rentabilidad, liquidez, complejidad y horizonte temporal. Por eso en este vídeo vamos a hacer un recorrido por los diferentes instrumentos financieros que existen, empezando por los más sencillos y terminando por los más sofisticados. Y lo más importante, no solo vamos a ver qué es cada uno, sino para qué sirve y qué riesgos tiene. Así que vamos a empezar por uno de los más conocidos de todos, las acciones. Una acción es básicamente una pequeña parte de una empresa. Cuando compras una acción de Apple, Microsoft, Inditex o cualquier otra compañía cotizada, estás comprando una pequeña participación en esa empresa. Y aquí hay dos formas principales de ganar dinero. La primera es que la acción suba de precio. Por ejemplo, compras una acción a 100 euros y más tarde la vendes en 130. Has obtenido una ganancia antes de impuestos y costes de 30 euros. La segunda son los dividendos. Algunas empresas reparten parte de sus beneficios entre sus accionistas. Pero aquí viene algo importante. Una acción no es una inversión segura simplemente porque sea, por ejemplo, de una empresa conocida. El precio puede caer un 20%, un 40% o incluso más. Y una empresa puede quebrar. Por eso las acciones tienen un potencial de rentabilidad elevado, pero también un riesgo considerable. Y además existe otro problema. ¿Qué empresa eliges? Porque puedes acertar y comprar la siguiente gran compañía. O puedes equivocarte. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes de tu estrategia inversora, la diversificación. Y esto nos da un buen pie para hablar de los ETFs. Un ETF es un fondo que cotiza en bolsa y una de las grandes ventajas es que permite comprar con una sola operación una cesta de muchos activos. Por ejemplo, en lugar de comprar individualmente cientos de empresas estadounidenses, pues compras un ETF que replique el S&P 500. De repente, con una sola inversión tienes exposición a muchas compañías. Esto hace que los ETFs sean extremadamente populares, pero hay una distinción importante. No todos los ETFs son iguales. Hay ETFs que siguen índices de acciones, otros de bonos, materias primas, sectores concretos, países, estrategias de inversión, etc. Incluso existen ETFs bastante sofisticados. Por eso, decir simplemente que un ETF es seguro sería un error. Un ETF puede invertir en activos muy arriesgados. La ventaja del ETF no es que elimine los riesgos. Su principal ventaja suele ser que permite diversificar de forma sencilla y en muchos casos además con costes relativamente bajos. El tercer instrumento del que te quiero hablar son los fondos de inversión. Conceptualmente se parecen mucho a un ETF. Muchos inversores aportan dinero y el fondo utiliza ese dinero para comprar diferentes activos. La diferencia principal está en cómo funcionan y cómo se negocian. Un fondo tradicional normalmente no se compra y vende en una sola sesión, como por ejemplo puede ocurrir con una acción. Además, los fondos pueden ser gestionados activamente. Es decir, hay un equipo de gestores detrás que decide qué comprar y qué vender. Y aquí aparece una de las grandes discusiones del mundo de la inversión. ¿Gestión activa o pasiva? Un gestor activo intenta conseguir una rentabilidad superior a la del mercado seleccionando determinadas inversiones. Un fondo indexado, en cambio, lo que intenta hacer es replicar un índice. Y ninguno de los dos conceptos es automáticamente mejor. Lo importante es mirar factores como las comisiones, la estrategia, la diversificación, el historial y sobre todo qué estás comprando realmente. El cuarto instrumento del que te quiero hablar son los bonos. Cuando compras un bono, en términos sencillos, lo que estás haciendo es prestar dinero a un emisor. Puede ser un gobierno, una empresa u otra entidad. A cambio, el emisor se compromete a pagarte unos intereses y normalmente a devolver el principal que has aportado al vencimiento de ese bono. Por ejemplo, imagínate que compras un bono de 1.000 euros que paga un 4% anual. En determinadas condiciones recibirías aproximadamente 40 euros al año, en concepto de intereses. Pero aquí también existe riesgo. El primero es el riesgo de crédito. ¿Será capaz el emisor
emisor de ese bono de devolverte el dinero. Y el segundo es el riesgo de tipos de interés. Si tienes un bono que paga un 2% y posteriormente aparecen bonos nuevos que pagan, por ejemplo, un 5%, pues tu bono se ha convertido en un bono menos atractivo. Por eso su precio puede caer si intentas venderlo antes de su vencimiento. Así que tampoco debemos pensar bonos es igual a cero riesgo. No. Tienen riesgos, diferentes, eso sí, a los de las acciones. El quinto instrumento del que te quiero hablar son las letras del tesoro. Este sería un instrumento a corto plazo. En España son valores de deuda pública con vencimientos cortos. La idea es relativamente sencilla. Prestas dinero al Estado durante un determinado periodo y recibes una rentabilidad. Suelen considerarse instrumentos de menor riesgo que, por ejemplo, invertir en acciones. Aunque menor riesgo no significa riesgo cero. Además, su rentabilidad puede cambiar dependiendo de los tipos de interés y de las condiciones del mercado. Son especialmente interesantes para entender una cosa. No siempre invertir significa apostar a que algo suba de precio. También puedes invertir buscando preservar capital y obtener una rentabilidad determinada. El sexto instrumento del que te quiero hablar son los depósitos y cuentas remuneradas. Y aunque técnicamente no sean inversiones, en el mismo sentido que comprar acciones, merece la pena mencionarlos. Un depósito bancario consiste, simplificándolo mucho, en dejar tu dinero en una entidad bancaria a cambio de una remuneración. Por ejemplo, tienes 10.000 euros y el banco te ofrece un determinado tipo de interés. Al terminar el periodo tendrás tu capital, tus 10.000 euros, más los intereses según las condiciones de ese producto. La gran ventaja es la sencillez. La gran desventaja es que la rentabilidad potencial suele ser mucho menor que la que puedes conseguir asumiendo más riesgo. Y aquí aparece otro concepto fundamental, la inflación. Si tu dinero gana un 2%, pero los precios suben un 4%, nominalmente tienes más dinero, pero tu poder adquisitivo ha disminuido. El séptimo instrumento financiero del que te quiero hablar son las REITs y SOCIMIs. ¿Quieres invertir en inmobiliario pero no tienes 300.000 euros para comprar un chalet adosado? Aquí aparecen los REITs. Son empresas o vehículos que poseen y gestionan activos inmobiliarios y que cotizan en mercados financieros. En España tenemos una figura similar conocida como SOCIMI. La gracia es que puedes conseguir exposición al mercado inmobiliario comprando títulos cotizados. Por ejemplo, una empresa puede tener edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, almacenes logísticos o viviendas en alquiler, y tú puedes participar indirectamente en ese negocio. Pero ojo, que una empresa tenga inmuebles no significa que su cotización no pueda caer. Sigues teniendo riesgo de mercado. Y además tienes exposición al propio sector inmobiliario. El octavo instrumento del que te quiero hablar son las materias primas. Oro, plata, petróleo, gas, trigo, cobre. Aquí hay diferentes formas de conseguir exposición. Puedes hacerlo mediante determinados fondos o ETFs, empresas relacionadas con la materia prima o instrumentos derivados. El oro, por ejemplo, suele aparecer mucho en las carteras, porque algunos inversores lo utilizan como diversificador o activo refugio. Pero nuevamente, no existe un activo mágico que siempre suba. El precio del oro puede subir, pero también puede bajar. El petróleo puede experimentar movimientos enormes y determinadas materias primas son extremadamente volátiles. En noveno lugar te quiero hablar de las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y miles de otros proyectos. La diferencia respecto a muchos otros activos tradicionales es que estamos hablando de un ecosistema tecnológico y financiero relativamente nuevo. Bitcoin, por ejemplo, tiene características diferentes a una acción tradicional. No estás comprando una parte de una empresa que genera beneficios. Su valoración depende de factores como la oferta y la demanda, la adopción, la percepción del mercado, la regulación y muchos otros elementos. Y aquí tenemos que hablar de algo muy importante: la volatilidad. Una criptomoneda puede subir muchísimo, pero también puede caer muchísimo. Por eso, si alguien está pensando en invertir en este tipo de activos, debería entender que el riesgo puede ser muy considerable. En décimo lugar te quiero hablar de las opciones. Este ya es un instrumento más complejo aún. Una opción es un contrato que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender
un activo a un precio determinado antes o en una fecha concreta, dependiendo del tipo de opción. Y aquí aparece algo que las hace especialmente interesantes. Pueden utilizarse tanto para especular como para cubrir riesgos. Por ejemplo, una empresa puede utilizar derivados para protegerse frente a movimientos de precio de una materia prima, pero también puedes utilizarlos para intentar ganar dinero apostando por determinados movimientos del mercado. Y aquí hay una advertencia importante. Las opciones no son simplemente acciones con más rentabilidad, son instrumentos mucho más complejos. El tiempo, la volatilidad, el precio del activo subyacente y otros factores pueden afectar notablemente a su valor, y algunas estrategias pueden provocar pérdidas muy importantes. Por eso no son el punto de partida que recomendaría a alguien que está empezando a invertir. En un décimo lugar te quiero hablar de los futuros. Los futuros son otro tipo de derivado. En términos sencillos, son contratos para comprar o vender un activo en una fecha futura bajo unas condiciones determinadas. Se utilizan muchísimo en mercados profesionales. Por ejemplo, pueden existir futuros sobre índices bursátiles, materias primas, divisas y otros activos. Una de sus características más importantes es el apalancamiento. Puedes controlar una posición mucho mayor que el dinero que inicialmente depositas como garantía. Y eso tiene una consecuencia. Si ganas, el rendimiento sobre tu capital puede ser enorme. Pero si el mercado va en tu contra, las pérdidas también pueden ser enormes. Por eso el apalancamiento es una herramienta que puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. En 12º lugar te quiero hablar de divisas Forex. Otro mercado gigantesco es este, el de divisas. Euros, dólares, libras, yenes. Las divisas se negocian constantemente y el tipo de cambio determina cuánto vale una divisa frente a otra. Por ejemplo, si el euro se fortalece frente al dólar, cambia el valor de tus inversiones denominadas en dólares cuando las conviertes de nuevo a euros. Esto introduce algo que muchas veces olvidamos, el riesgo divisa. Puedes tener una inversión que sube un 10% en dólares y sin embargo obtener una rentabilidad diferente cuando la conviertes a euros. En 13º lugar te quiero hablar de warrants y productos apalancados. Y si quieres profundizar todavía más, aquí es donde yo haría una pausa en el vídeo, porque muchos de estos productos se comercializan como una forma de intentar obtener grandes rentabilidades con poco capital. Pero precisamente esa es la trampa. Poco capital no significa poco riesgo. El apalancamiento puede hacer que una pequeña variación del mercado tenga un impacto enorme sobre tu dinero. Por eso, antes de utilizar productos apalancados, hay que entender perfectamente cómo funcionan. Y para la mayoría de inversores principiantes, probablemente existen alternativas mucho más sencillas. Entonces, ¿cuál es el mejor instrumento? ¿Acciones, ETFs, bonos, inmobiliario, criptomonedas? La respuesta es: depende. Depende de tu horizonte temporal, de tu tolerancia al riesgo, de tus objetivos, de tu situación financiera, de tu conocimiento, de los impuestos, de las comisiones y de cómo quieras construir tu cartera. Por ejemplo, una persona que necesita el dinero dentro de 6 meses tiene unas necesidades completamente diferentes de alguien que está invirtiendo pensando en su jubilación, pues dentro de 30 años quizás. Si tuviera que resumir todo este vídeo en una idea, sería la siguiente. No busques solamente la inversión que más puede subir. Busca entender qué estás comprando, porque rentabilidad y riesgo están directamente relacionados. Normalmente, si quieres aspirar a mayores rentabilidades, tienes que asumir mayores riesgos. Y ahí entra la diversificación. En lugar de poner todo tu dinero en una única empresa, una única criptomoneda o una única materia prima, puedes combinar diferentes activos. La diversificación no elimina las pérdidas, pero puede reducir el impacto que tendría equivocarte completamente con una sola inversión. Así que, como ves, cuando hablamos de invertir, estamos hablando realmente de un universo enorme. Tenemos todos estos instrumentos que te he mencionado e incluso hay más, pero conocer sus nombres no es suficiente. Lo realmente importante es entender qué hay detrás de cada uno, de dónde puede venir su rentabilidad y qué puede hacer que pierdas dinero, porque invertir no consiste en encontrar un botón mágico para ganar dinero. Consiste en decidir qué riesgos estás dispuesto a asumir para conseguir determinados objetivos. Y cuanto mejor entiendas los instrumentos que tienes a tu disposición, mejores decisiones puedes tomar. Así que nada más, si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des un like, a que te suscribas
a mi canal y a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones sobre futuros vídeos que subamos al canal, sobre todo este tipo de cuestiones que, como ves, son enormes. El universo no se acaba. ¡Nos vemos!